Ok, muy bien. Vamos a continuar, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, lo que quería decirles es, de las posiciones que hay con respecto a los orígenes bautistas, esa que dice de una sucesión ininterrumpida no se puede probar históricamente. Hay otra que habla más de los principios que hermanos de otras épocas tuvieron y que coinciden con lo que los bautistas hoy creemos. En ese sentido, pudiéramos hablar de eso, de sucesión, solo en ese sentido, creo yo. Pero ahora, como tal, el movimiento, entonces vamos a ver específicamente de dónde viene. La Reforma Protestante llegó a Inglaterra. Dios en su soberanía hizo que el rey abandonara el catolicismo. No por razones muy piadosas, por ahí se darán cuenta, pero Dios aún se sirve de situaciones así para sus propósitos. Y eventualmente entonces, al romper con Roma, Inglaterra, entra la doctrina protestante a Inglaterra. Inglaterra se vuelve entonces un país supuestamente de doctrina reformada. De hecho, en los artículos de la religión cristiana de la Iglesia de Inglaterra, si ustedes los estudian, son muy evangélicos. Son bien según la teología reformada. Sin embargo, en Inglaterra se dio el asunto de que se quedaron con mucha tradición y prácticas y creencias que todavía arrastraban de la época medieval, del catolicismo. Entonces surge dentro de la misma iglesia de Inglaterra muchos hombres de Dios que fueron llamados, apodados puritanos, porque ellos querían purificar el culto de la iglesia. Es decir, ellos decían, ¿qué es eso de la señal de la cruz? ¿Qué es eso de las velas, de los ropajes? Todo eso es de Roma, eso no debemos hacerlo. Y muchas otras prácticas así. De hecho, cierta rigidez en la liturgia. Y ellos no querían, ellos querían un culto bíblico y sencillo. Como les digo, a ellos les apodaron los puritanos. Ese movimiento estuvo a partir más o menos de 1560 y por 100 años dentro de la iglesia de Inglaterra, y hubo hombres excelentes, de los cuales hoy tenemos, gracias a Dios, literatura a granel. Los puritanos escribieron, mis hermanos, si alguien caminó con Dios fueron los puritanos, y escribieron de cada aspecto de la vida, desde lo más sencillo y de todas las áreas de la iglesia. Bueno, ese era el movimiento puritano dentro de la iglesia de Inglaterra. Pero dentro del movimiento puritano había unos que ya no solo eran llamados puritanos, sino, oigan esta palabra, separatista. Ellos tenían la convicción de que no se puede seguir en esta iglesia. Tenemos que salir de esta iglesia no tiene remedio, no se va a componer nunca. Entonces ellos son dentro del movimiento puritano, los separatistas. Entonces, igual pensamiento que los puritanos, pero con la convicción de que no debían permanecer en la iglesia de Inglaterra. Dentro de esos separatistas fueron los que llegaron a América. En aquel primer barco Mayflower, ahí venían separatistas. Ellos querían huir de la iglesia de Inglaterra para poder vivir el cristianismo según ellos lo entendían en las Sagradas Escrituras. Porque les tengo que decir, o sea, no era sencillo vivir conforme a los principios bíblicos, porque las regulaciones gubernamentales eran terribles. ¿Será que vamos a volver a eso? No sé, pero era terrible. El Estado interrumpiendo a los que querían vivir. No, tienen que ser todos así, como ellos decían. Entonces, ok. Como les hablé un poquito de la Reforma Protestante, de grupos hay en Europa continental, es necesario también que les diga que hay ciertas personas que unen el movimiento bautista con los anabautistas de Europa. Tenemos que entonces saber quiénes eran para saber si eso es así. Porque sí hay cierta posible influencia, pero no sucesionismo, no se puede probar.
Los anabaptistas comenzaron en esa época, en la misma década de la Reforma Protestante, ya para 1525, un hombre llamado Conrad Grebel bautiza a uno que había sido sacerdote católico. Oigan, ese hombre, George Blaurock, era católico, pero él se convierte y abraza la fe bíblica. Pero él entonces se convence de que el bautismo no es así como debe administrarse, sino que debe ser a los creyentes. Entonces él le pide a Conrad Grebel que lo bautice. Y luego él bautiza a Conrad Grebel y bautizan a toda la congregación de los hermanos. Lo que pasa es que hablar también de los anabaptistas es complicado por esto, porque no eran un grupo completamente homogéneo. Había varias facciones dentro del anabaptismo. Tan es así que había una que es la más conocida, radical y revolucionaria. Y dentro de ellos hubo un cierto profeta que les dijo que había que establecer la nueva Jerusalén ahí. Y ellos dispuestos a las armas. Y de verdad hubo triste derramamiento de sangre en Alemania. Entonces, dentro del mismo movimiento anabaptista surge otra facción que es todo lo contrario y es completamente pacifista. De ahí vienen los que nosotros llamamos menonitas, de un también ex sacerdote convertido, Menno Simons. Y ellos son completamente, no son revolucionarios, más bien completamente pacifistas. Al punto de que ellos no creen ni siquiera en matar en defensa propia. No, así a ese punto llega. Entonces, por eso les digo, cuando estudiamos a los anabaptistas, necesitamos entender quiénes eran. Pero sí, eran lo que algunos han dado a llamar reformadores radicales. Querían llevar la reforma a sus últimas consecuencias. Ahora bien, los que quieren hacer una conexión entre los bautistas y los anabaptistas tienen un problemita, porque los anabaptistas no bautizaban por inmersión. Y como habíamos visto, el bautismo por inmersión, es decir, sumergir a la persona en el agua para bautizarlo, es un distintivo bautista. Ahorita vemos cómo llegaron ahí, ¿verdad? Pero entonces no se puede hacer esa conexión. Ahora, si se pudiera hacer las ideas de independencia, es decir, de no depender de la iglesia estatal, esa parte sí. Puede que entonces los que llegaron a formar las iglesias bautistas en Inglaterra estuvieran informados de que sí había otros en otra parte que estaban siendo suficientemente valientes para romper con la religión establecida y ellos vivir el cristianismo según sus conciencias. Ok. Como les decía, entonces, en Inglaterra tenemos puritanos y dentro de los puritanos los separatistas. Dentro de los separatistas había un hombre que se llamó John Smith. Y él saca a su congregación. Él viene del movimiento puritano, como les digo. Saca a su congregación de Inglaterra y ellos se van a Holanda. Ahora, al estar en Holanda, entonces son bien influidos por lo que eran más o menos nuevo ahí, porque estamos hablando de los años 1609 por ahí, por el arminianismo, por la nueva corriente dentro del protestantismo que se había dado ahí en Holanda. Entonces, es hasta ahí que John Smith llega al convencimiento también de los anabaptistas de que el bautismo debe ser de creyente. Y entonces él dice, yo no he sido bautizado. ¿Y saben qué hace? Se bautiza él mismo. Y ese bautismo no, obviamente no por inmersión, porque no se puede bautizar uno mismo. Pero, entonces él se bautiza. Y cuando le preguntan los de Inglaterra, ¿cómo va a ser ese bautismo válido? Y entonces él dice, es que no hay iglesia a la cual yo pueda pedirle que me administre el bautismo, porque no hay iglesias fieles. Eventualmente ellos le dicen, sí hay, ve aquí, allá, entre los menonitas hay. Y entonces él va y le pide a esa iglesia que lo bautice. Entonces se vuelve a bautizar. Y luego le dice a toda su congregación que se tienen que volver a bautizar. Y la iglesia no aceptó eso, muchos de ellos, la mayoría no aceptó. Y entonces el otro líder con él, que era de nombre Thomas Hewley, según dice, entonces ellos se devuelven a Inglaterra. John Smith eventualmente se une a los menonitas, así que ya no podemos considerarlo más bautista porque ahora está unido a los menonitas. Eso es otra rama de... Entonces, pero vean lo importante. Esta gente entonces son
Ahora, bautistas en el sentido de que ahora ellos creen en el bautismo de creyentes. Es decir, ellos dicen, para bautizarse alguien tiene que ser creyente. Demos eso como la característica más básica de un bautista. Que no debería bautizarse a alguien que no es creyente. Que para bautizarse tiene que tener una verdadera profesión de fe en Jesucristo. Bueno, para esa época, entonces, como les digo, no le hacen caso a John Smith, se devuelve Thomas Hughes con uno de ellos a Inglaterra y y continúan como iglesia. Ahora vean que sí hay manera de saber qué creían ellos. Tienen una confesión que hicieron en 1651 y una que hicieron en 1655. Y para esa época, estos bautistas eran solo 6 iglesias y juntos eran 100 miembros en toda Inglaterra. Estamos hablando de ese siglo XVII. Pero a estos bautistas se les denominó bautistas generales. ¿Por qué se llamaban bautistas generales? Bueno, porque ellos creían en que la expiación que Cristo efectuó en la cruz era una expiación general, universal para todo ser humano. Entonces eso los identificó, eso los apartó de la creencia que habían tenido como puritanos de que Jesucristo expió los pecados de su pueblo. Eso los diferenció. Tristemente, estas iglesias llamadas bautistas generales en Inglaterra luego declinaron y se fueron por una herejía, por el unitarismo. El unitarismo niega la Trinidad de Dios. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas de esas iglesias declinaron. Dentro de ese grupo de iglesias bautistas generales hubo un resurgimiento ya el siglo siguiente. Por ahí de 1770 se tiene datos de un hombre llamado Dan Taylor que dirigía el movimiento de los bautistas generales. Otra vez, bautistas generales porque ellos creían en la expiación universal, es decir, que Jesucristo pagó por los pecados de todos, no de alguien en específico, pero de todos. Eso es la doctrina arminiana. Ahorita, si me da tiempo, explico un poquito más. Pero bueno, nada más estamos identificando que ellos estaban ahí. No podemos negar que ellos fueron los primeros. Ahora, dentro de los separatistas surgen otros, a los que se les llamó bautistas particulares. ¿Y por qué se les llamó bautistas particulares? Porque ellos conservaron la enseñanza reformada de que Cristo murió por los elegidos, por sus ovejas. Entonces se le llamaba la redención particular y no general. Particular, que Cristo murió por personas específicas. Bien. Y estos bautistas particulares sabemos que creían porque también dejaron sus documentos, gracias a Dios, las confesiones de fe. Entonces vamos a ver las confesiones de fe como una manera de revisar nosotros la lealtad de los bautistas a los principios que defendieron nuestros ancestros espirituales. Oigan, esa es una tarea de nosotros y de cualquier iglesia que lleve el nombre bautista. Ir a las confesiones de fe y ver si se identifican con esos principios que los bautistas defendían, con esa teología, con esa doctrina y con esa práctica. Y si no, nos vemos en la tarea honesta de decir, bueno, entonces yo no soy bautista, si esto era lo que era ser bautista. No quiero omitir decir que esto mismo se puede decir de muchas otras denominaciones, ¿verdad? Ok, entonces vienen y los bautistas particulares en Londres hacen en el año de 1644 su confesión de fe. Y para 1644 había 7 iglesias en Londres. Y así dice su confesión de fe al inicio, 7 iglesias de Cristo. Pero oigan qué interesante cómo empieza esa confesión, dice así: la confesión de 7 iglesias de Cristo, injustificadamente llamadas anabaptistas. ¿Qué están tratando los bautistas particulares de este siglo a hacer? Nosotros no somos anabaptistas. Y hay una razón para ello. Porque en ese momento ser anabaptista estaba usted identificado con el movimiento radical revolucionario de Europa. Y ellos no querían esa
es el ligamen. No somos como ellos, nosotros somos ortodoxos, no creemos en ese profeta, no creemos en esas revelaciones, ni las cosas que les comenté. Entonces, vea, 7 iglesias. Ahora vean algo importante. Yo les conté que los valdenses, que eran un grupo cristiano fiel de la Edad Media, cuando ellos hacen su confesión de fe, ellos hacen referencia a otra cosa, al credo. Porque ellos están no desligándose de la iglesia histórica, sino diciendo, nosotros creemos los 12 artículos del así llamado credo apostólico. Lo primero que hacen es unirse a una confesión ortodoxa, que es el credo. Los bautistas particulares, en 1644, cuando ellos hacen su primera confesión de fe, usan como base la confesión separatista de 1596. Es decir, ellos no salen de la nada a decir, redactemos de la nada qué es lo que creemos. Ellos toman la confesión separatista como diciendo, de estos hermanos nuestros tomamos que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero nos diferenciamos en esto y en esto y en esto. Así es la primera confesión de Londres de 1644. Ahora bien, vean qué interesante lo que fue este movimiento. Estamos hablando de 1644. Para 1677, de 7 iglesias habían pasado a 107 iglesias. Eso es ser bautista. Tienen que ser iglesias plantadoras de iglesias. Ok. En 1677, entonces ellos redactan otra confesión. ¿Y qué hacen? No comienzan de cero tampoco, sino que toman de la confesión que los presbiterianos habían hecho, una confesión muy amplia y bien sistemática que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Westminster es el lugar donde se reunieron los obispos y los presbíteros a redactarla. Había dentro del movimiento separatista otro grupo más, llamados los congregacionalistas. Muchos puritanos entonces fueron congregacionalistas. Y ellos hacen también una confesión de fe que se llama la Confesión de Fe de Savoy o Saboya. Y ellos la hacen, y entonces los bautistas, ¿qué hacen? Bueno, vamos a ver lo que nuestros hermanos presbiterianos creen, lo que nuestros hermanos congregacionalistas creen, y sobre eso vamos a decir lo que nosotros creemos. Por eso es que ustedes pueden tomar la Confesión de Londres, la segunda confesión de Londres, y toman la confesión de Westminster y ven que son tan paralelas, porque ellos están sirviendo del trabajo de otros hermanos. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque ellos están enfatizando un aspecto importante de la iglesia, que es su catolicidad. Ellos están diciendo, nosotros no salimos de la nada. Eso es muy importante, como veremos, porque los identifica como creyentes ortodoxos, no como una secta, que es lo que pasó en Estados Unidos con el surgimiento de sectas, que fue lo que provocó esta tendencia landmarquista. Ahorita se les voy a explicar cómo. Pero eso es la cuestión. Un cristiano se identifica con el cristianismo bíblico histórico. Ok. Entonces, los bautistas particulares llevamos Confesión de 1644, la puede leer, está accesible. Confesión de 1677, que oigan esto, no pudieron publicarla hasta 1689 por el periodo de persecución y prohibiciones. Recuerden cómo era de terrible. Era prohibido para los bautistas publicar, reunirse, todo era bien complicado. Entonces, cuando se quita esa prohibición en 1688, ellos aprovechan y el siguiente año se reúnen y la publican. La confesión que llamamos la Segunda Confesión de Londres. Ahora, dentro de las iglesias siempre tuvieron esa disposición de ser claros en lo que creen. Hoy en día muchas iglesias no se sabe qué creen y no están dispuestos a especificar qué creen. Solamente decir, creo la Biblia, eso lo dicen todos, hasta los que no son iglesias dicen eso. Pero ¿qué cree usted que la Biblia enseña? Lo que ellos trataban de decir con las confesiones de fe. Por ejemplo, tenemos la declaración de Goat Yard de 1729, que vean qué interesante, solo para dejarles por ahí. En esa declaración, que era de la iglesia, que de muchos siglos después fue Spurgeon, incluyeron dentro de la confesión
que se podía cantar himnos. Ahora, la gente hoy en día ni se imagina que en la antigüedad hubo todo un debate para permitir que en el culto a Dios se cantara un himno. Un himno para despedirse. Usualmente eso era lo que hacían. Hacían la reunión que se basaba en lo más sencillo: lectura de las escrituras, oraciones, exposición de la palabra y un himno, y nos vamos para la casa. Por eso les digo, si ustedes vieran, hay literatura de los debates que hubo entre los bautistas. ¿Se puede o no se puede eso? Y para ellos eso era apartarse, para algunos de ellos. Bueno, nuestros hermanos de la confesión de Goatyard afirmaron: el canto de himnos es válido. Habían entonces, ya para ese entonces, comenzó a salir también ciertos bautistas llamados bautistas estrictos o de comunión cerrada. Estos bautistas estrictos y de comunión cerrada no creían válido que ellos pudieran participar de la comunión, es decir, de la cena del Señor, con otros que no hayan sido bautizados como creyentes. Esa es la posición. No la voy a defender ni ir contra ella, nada más se las comento. Pero sí les voy a decir quién, por ejemplo, no estaba de acuerdo con eso. Nuestro muy admirado John Bunyan, el del Progreso del Peregrino, él era de comunión abierta. Y él decía, y él no es que no afirmaba el bautismo por inmersión, para él el bautismo verdadero era el bautismo de creyente por inmersión, pero él sí daba por hermanos a los hermanos episcopales o presbiterianos, y entonces él decía, al verlos como hermanos, aunque su concepto de bautismo no es el correcto, puedo participar de la comunión con ellos. Ok, hay que estudiar el tema, se los dejo de tarea. Ahora bien, vino la trampa del hipercalvinismo dentro de los bautistas y necesitamos reconocerlo. Llegó, vean, hasta ahí, por aquí me lo encontré, ese hipercalvinismo llegó al punto de hacer creer a la gente que no había que evangelizar. Y a la hora de abordarlo, quiero exponer lo que es mi posición. Yo creo que tanto el hipercalvinismo como el arminianismo se basan en un cierto racionalismo, en que no les cuadra y necesitan pensar que la conclusión lógica de ciertas premisas bíblicas es lo que ellos piensan. Por ejemplo, tanto en el arminianismo, se llama así porque aquel hombre Jacobo Arminio fue el que propuso esa manera de interpretar las cosas. El problema era cómo conciliar la habilidad del hombre, qué capacidades tiene el ser humano caído, pecador, y cuál es su responsabilidad. Y ellos querían empatar esas dos cosas. Entonces, por un lado nos encontramos que dice la Biblia que todo hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Entonces, la respuesta racionalista es, entonces todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Pero eso no coincide con lo que la Biblia dice. La primera parte sí. Entonces, en la teología reformada dice, sí es cierto, todos tienen su deber de arrepentirse y creer, pero la Biblia enseña que no pueden, que no tienen en sí mismos la capacidad de arrepentirse y creer. El otro lado del hipercalvinismo dice, ok, ellos dicen, nadie puede arrepentirse y creer por sí mismo, no tienen la capacidad. Y todos dicen amén, pero ellos entonces van a una conclusión que dice, y entonces al que no tenga esa capacidad, yo no lo llamo al arrepentimiento, hasta que Dios se la dé. ¿Entienden? Entonces ellos a nadie llamaban a arrepentirse a creer. La Biblia me manda a llamarlos. Yo no sé cuáles van a responder, porque es obra del Espíritu Santo. Pero entonces, como ven, es simplemente un grado de racionalismo al tratar una enseñanza de la Biblia y llevarla a la conclusión de que ya porque la Biblia le dice que tiene que hacerlo, voy a concluir que puede hacerlo. Bueno, ahí lo dejamos porque es muy amplia la conversación, pero eso se dio. Entonces, los bautistas particulares
tuvieron que luchar contra eso. Ahorita vemos cómo, y gracias al Señor, dentro de los bautistas particulares se levanta el movimiento misionero más grande que hubo en ese momento. Okay, vamos a los bautistas americanos, en lo que me queda de aquí. La primera iglesia bautista en América, fundada en 1639 por un hombre llamado Roger Williams. Eso fue en Providence, Rhode Island. Y luego otra iglesia bautista por John Clark en Newport, 1640. Pero oigan, estos bautistas fue hasta poquito después, no mucho, pero todavía ellos no bautizaban por inmersión. Todavía tenían la práctica de afusión. Ahora, cuando lo pensemos, debemos entender que no es que era desconocida la práctica de bautismo por inmersión. La iglesia ortodoxa siempre bautizó por inmersión. Bautizaban al bebito y todavía lo hacen hoy en día. Inmersión, ¿por qué? Por el significado de la palabra original, que significa precisamente eso, sumergir. Entonces, no es que era desconocido, es que no se había abrazado como la forma más bíblica y correcta. Más o menos hasta el año 1644, y de ahí en adelante ya las iglesias bautistas llegan a esta convicción de que el modo correcto, y con esto coinciden muchos teólogos, antiguo era bautizar por inmersión. Ok. En Estados Unidos se dio una denominación, pequeña por cierto, llamada Bautistas de Libre Albedrío, en 1727. Y ellos tienen una confesión de fe, podemos estudiarla. Pero entonces, ¿a qué le suena esto que haya una denominación que se llame Bautistas de Libre Albedrío? Pues que esa era la controversia, ¿verdad? Los otros no creen en el libre albedrío como usted cree, porque eso del libre albedrío hay que definirlo bien, qué es lo que usted está queriendo decir. Pero ellos sí creían. En general, la posición era que sí, que el hombre tiene en sí mismo la capacidad de decidir por Dios. Los particulares dicen, no tiene esa capacidad. En su estado caído no tiene la capacidad. Hasta que el Espíritu Santo haga una obra, lo capacita para entonces arrepentirse y creer. Bueno, entonces vamos a América. Y esto es importante porque de aquí es de donde vienen las iglesias que nosotros conocemos en toda América Latina. En Filadelfia se funda la primera iglesia en 1688 y el que pastoreaba esa iglesia se llamaba Elias Kitch. Era hijo de Benjamin Kitch de Inglaterra. La historia de él es linda, ojalá puedan estudiarlo por ahí, porque él se convirtió predicando. Él ya predicaba y no era convertido. Y él una vez se da cuenta que ha predicado y que él no era convertido. Y le pide a un pastor que lo bautice después de conversión, porque era de convicción bautista, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Esas iglesias comienzan a florecer y en 1707 5 iglesias se unen y hacen la Asociación de Iglesias de Filadelfia y adoptan la confesión en 1742. Ahora, esta confesión de fe, la de Filadelfia, es exactamente como la confesión de Londres, excepto por 2 puntillos por ahí, y uno de ellos es la imposición de manos. No me da tiempo de explicarles, pero eso lo tenían que incluir. La imposición de manos y el canto de himnos no estaba incluido en la confesión de Londres, entonces ellos lo quieren incluir. No es la imposición que ustedes creen que hoy hacen ahí, que tiran a la gente, no tiene nada que ver con eso. Era un acto en el momento del bautismo, en el cual algunos bautistas creían que había que hacer esa representación visible de la imposición de manos en símbolo de que había recibido el Espíritu Santo, en símbolo de. Interesante es que esa práctica se dejó dentro de los bautistas después, pero en ese momento para ellos fue importante incluirlo en la confesión y el canto de himnos, porque la confesión de Londres no lo incluye. Ahora, ellos hacen una convención general misionera en 1814. Bien importante, hay tres focos en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, donde los bautistas particulares florecen y se expanden. En el norte están los otros, fue donde algunos de los bautistas generales llegaron, pero todo lo que es el sur, Filadelfia,
la otra parte es los que se llamados Sandy Creek, que ellos también hicieron su confesión de fe, y está los artículos de fe de 1816. Ve, estos hermanos, los de las iglesias bautistas de Sandy Creek, en esa región de Estados Unidos, venían de iglesias que habían experimentado el avivamiento. Y esta parte, pónganme atención. Ustedes saben quién fue George Whitefield. George Whitefield fue un predicador de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, que en el poder del Espíritu Santo predicó en Inglaterra y en América con resultados de tremendas conversiones, pero tremendas. Era un hombre de los más admirables en sus predicaciones, según todos los que lo escucharon y dejaron testimonios, que hasta Benjamin Franklin una vez habló de lo impresionante que era este hombre predicando. Bueno, la cuestión es que Dios lo usó en un gran avivamiento. De los convertidos de George Whitefield, que venían de todas las iglesias, de los metodistas, porque él era, de los congregacionales y así, resulta que entre todos sus convertidos se comienzan a ser bautistas. Después de su despertar, porque se dan cuenta, han estado toda la vida en la iglesia, pero no eran convertidos, ahora se convierten. Entonces, dicen, está documentado, que George Whitefield llegó a decir: todos mis pollitos se están convirtiendo en patos. ¿Por qué? Por el asunto del agua y del bautismo, ¿verdad? Pero está así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No había esa separación de decir solo los bautistas somos iglesias de Dios. Ellos reconocían a un hombre de Dios, a un evangelista por el cual se habían convertido, a pesar de que ese hombre no era bautista. Pero ellos con convicción ahora se unen a iglesias bautistas. A eso se les llamó, en inglés se dice separate Baptist, bautistas separados. Esa frase lo que significa son bautistas que se han separado de las iglesias a las cuales pertenecían. A los otros, a los que venían de la línea particular, se les llamó bautistas regulares. Esto es importante que lo tengamos. Los bautistas regulares, entonces, es la línea de los bautistas particulares que viene desde Inglaterra. Los bautistas separados son los que se vuelven bautistas viniendo de otro tipo de iglesias. Ahora, en Estados Unidos se llegó a dar, igual como siempre, controversias sobre puntos. Y hubo la controversia con respecto a ciertas cosas que estaban comenzando a entrar en las iglesias que no eran conocidas antes. Nosotros a veces pensamos que todo ha sido como cuando nosotros llegamos aquí, o que no es así. Por ejemplo, las iglesias antiguas no tenían ni seminarios bíblicos, ni sociedades de tratados, ni escuelas dominicales. Esas cosas no estaban. Cuando ese tipo de prácticas ingresan, se dan controversias y ciertas personas no las iban a aceptar. Esos formaron lo que se llama la línea de bautistas primitivos. En esas iglesias, por ejemplo, no hay instrumentos, no hay separaciones, no hay ministerio de escuela dominical, no hay seminario. Las iglesias, los ancianos de las iglesias entrenan a los prospectos para ser pastores. Ahora, sobre esto hay bastante que decir porque eso es muy bueno, pero habría que exponer por qué también un seminario bíblico es válido y útil. Bueno, pero eso se dio. Lo que estoy queriendo decir es cómo se hacen divisiones. Luego vienen, en el norte había una convención, en la parte norte de Estados Unidos, se llamaba la Convención del Norte. Esa parte del país del norte, de los bautistas del norte, tendieron siempre al liberalismo. Hoy en día los representantes de esa convención del norte se llaman la ABC, American Baptist Churches, y hermanos, son los bautistas más liberales de todos. Ahí usted puede encontrar hasta pastores que afirman ser gay, y todo está bien. Esa es el ala más liberal dentro de los bautistas americanos, los que estaban en el norte. El sur se consideraba más conservador. De hecho, en aquellas épocas, sur y norte tuvieron problema, pero por el asunto de la esclavitud. Por eso los bautistas del sur se separaron, porque no los dejaban participar en ciertas cosas porque muchos de ellos tenían esclavos y los del norte no aceptaban tal cosa. Pero
En el año de 1845, 293 delegados de iglesias de muchas partes forman lo que se llama la Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur une a muchas iglesias, tanto de Bautistas Separate Baptist como de Regular Baptist, en una sola cosa y dice, vamos a unidos a trabajar por las misiones. Entonces, esa es la denominación evangélica más grande de los Estados Unidos al día de hoy. Tristemente, dentro de esa denominación también hay terrible apostasía. Gracias a Dios no todos, porque dentro de la misma denominación hay todo un movimiento tratando de hacer a esos hermanos volver a lo que los fundadores de la convención creían. Y lo hacen por medio de los documentos. Dentro de ellos está un movimiento muy bueno que se llama Founders Ministries, Movimiento Los Fundadores. Ahora, dentro de la Convención del Sur, ¿qué sucedió? En el siglo, estamos 1800 y resto, ¿verdad? 1830, un hombre que se llamó Alexander Campbell. Él era hijo de pastor presbiteriano, él mismo era presbiteriano, pero se convirtió en bautista. Sin embargo, después, él afirma que no ha habido cristianismo hasta ahora y que ellos están restaurando el cristianismo auténtico. Eso suena a secta, ¿verdad? Entonces, él funda lo que se llaman los discípulos de Cristo y rechaza absolutamente todo lo nuevo, sociedades misioneras, instrumentos, confesiones escritas. Oiga, confesiones escritas, ministros pagados, títulos, que se le decía a un pastor, reverendo tal, eso no se podía. Bueno, esa división dentro de los bautistas es muy importante por lo siguiente, porque hasta el momento solamente los bautistas creían en ese principio de bautismo por inmersión de creyentes. Todos los demás hermanos protestantes bautizaban siempre a sus bebés. Episcopales, metodistas, presbiterianos, reformados, todos han bautizado y hasta ese momento bautizaban a sus bebés. Luteranos, todos, excepto los bautistas que tenían esa práctica de que solo se bautiza el que es convertido y por inmersión. Pero ahora resulta que hay un nuevo grupo que también bautiza solo creyentes y por inmersión, pero que ya tambalea la denominación bautista. De hecho, es tan grave que hubo terrible división entre las iglesias bautistas. En Kentucky, según leí, casi la mitad de las iglesias bautistas se volvieron discípulos de Cristo, lo que se llamaba. Como reacción a eso, creo yo, surge ese tal movimiento que se llamó landmarquismo, es decir, landmarquista. Hay una serie de hombres que trabajaron en esto, J.R. Graves, Ben Bogart, J.M. Pendleton, y ellos no eran como los que hoy en día tenemos, que afirman estrictamente la sucesión, pero de ahí viene esa idea. Para defender el movimiento bautista, idearon eso. Que ellos sí venían de una línea ininterrumpida, que no había que restaurar el cristianismo, porque a ellos les parecía que eso, pienso yo, que esa fue la manera en que ellos defendían la línea bautista. Ahora, en esa época, entonces, se dio con ciertas controversias, tanto que hubo un presidente del Seminario Bautista del Sur, principal, un señor Head Whitsitt, que le costó su puesto decir que los bautistas redescubrieron la inmersión. Y como les decía, no es que la redescubrieron porque se practicaba en Occidente, pero el hecho de él decir que antes los bautistas no bautizaban por inmersión, le costó su puesto en el seminario. Ahora, como les decía, debemos ser sinceros. Los hermanos que adoptan ese sucesionismo y que pertenecen, por ejemplo, a esta asociación, olvidan que sus mismos escritos dicen que la asociación, cuando se fundó, que salió de la Convención del Sur, adoptó como confesión de fe la confesión de New Hampshire, que era la de los bautistas del sur. Es decir, una confesión que es bautista y es particular. Ok, veo que el tiempo se me va, entonces lo siguiente que voy a decir es animarles a
indagar en la vida de ciertos hombres muy influyentes, que hoy en día a la gente le gusta citarlos, porque fueron famosos en su ministerio, pero que no están dispuestos a ir y comprobar cuál era la doctrina y práctica de estos hombres. Se los voy a leer muy rápido. En el siglo XVI, John Spilsbury, también John Bunyan, William Kiffin, Hanser Knollys, Benjamin Kitch, John Gill. John Gill es muy importante porque fue un hombre que sabía tanto hebreo que se dice que se veía de tú a tú con un rabino hebreo. Y leer sus comentarios están llenos de comentarios de los rabinos. John Gill hizo un comentario de la Biblia completa, versículo por versículo. Todos esos fueron bautistas particulares. Y cuando surgió ese hipercalvinismo que le decía a la gente, no tiene usted que decirle a nadie nada más, si es de Dios vendrá. Nada de evangelización, nada de misiones. Se levantan hombres como Andrew Fuller y William Carey, que es llamado el padre de las misiones modernas. En Londres, un zapatero que aprendió los idiomas ahí en su zapatería, latín, hebreo y griego, al cual verdaderamente dio Dios, como digo yo, el don de lenguas, porque trabajó traduciendo las Sagradas Escrituras como a 20 dialectos de la India. Era algo impresionante dentro de los bautistas particulares. J.L. Dack, un gran teólogo. ¿Quién no ha escuchado de Charles Haddon Spurgeon? En Londres, un bautista particular. A.W. Pink. Esto para llegar hasta el siglo XX. Entonces, todos estos hombres cuyas frases son famosas y se ponen por aquí y por allá en internet, estaremos dispuestos a ir y verificar si nos podemos realmente identificar con ellos y decir, estos son mis antepasados en la fe. Porque la iglesia, como les decía, está puesta, ¿qué dice Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 3. Estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que funcionar como un pilar defensor de la verdad. Y dentro de nuestros antepasados tenemos eso. Hombres, predicadores poderosos que practicaban la doctrina bíblica, pero quiero eso, que indaguemos, porque no se trata de simplemente hacer alarde de un nombre, como quien hace alarde de un apellido. Eso no sirve, el abolengo de esa manera. Nosotros creemos lo que ellos creían, practicamos lo que ellos practicaban. La disciplina eclesiástica, por ejemplo, que les decía, hay minutas de las iglesias donde alguien que se ausenta en el día del Señor al culto y no dice nada, es llamado de una vez por los ancianos de la iglesia. ¿Qué sucedió aquí? Y respeto del día del Señor. Misioneros tenaces, ustedes saben, no sé si saben la historia, pero William Carey, irse a la India y trabajar y 6 años y ni un solo convertido, hasta que el Señor le da, y bueno, la gran obra que hizo ahí. Entonces, quisiera terminar con esto. La antigüedad de una agrupación o organización no es lo importante, es qué tan fiel es esa organización a las Sagradas Escrituras. Porque si fuera la antigüedad, entonces no, tenemos que hacer los católicos todos. Pero es la denominación a la que usted pertenece, qué tan fiel es a las Sagradas Escrituras. Nuestro apego no debe ser simplemente denominacional ciego. Necesitamos aprender a ser honestos. Por ejemplo, hasta en los cultos, qué importante era para ellos que el culto fuera puro. Por eso se salieron de la iglesia de Inglaterra. Y hoy en día el culto de muchos bautistas no es regulado por las Escrituras. Se hace lo que a ellos se les ocurre que se puede hacer. Y luego, les recuerdo, hay un gran peligro en la negación de la universalidad de la iglesia. La iglesia de Cristo es una, santa, universal y apostólica. Entonces, que el Señor nos ayude a ser fieles
a las Sagradas Escrituras primero que todo, pero tenemos, gracias a Dios, como dice Hebreos 11, un ejemplo de los antiguos. Sigamos los buenos ejemplos. Si tienen dudas, por favor hagan eso. Háganme llegar sus preguntas, sus dudas. Y estoy para servirles en aclararlas. Como les digo, el tema es amplísimo. Hay mucho que leer, hay mucho que indagar, estoy para servirles.